Veamos otro ejemplo de matrices semejantes, cambio de base y representaciones matriciales respecto a un par de bases. Supongamos que tenemos una transformación lineal T de B en B y dos bases M y F de B. Y nos piden calcular por el teorema A de F a F, o sea, la matriz de la transformación lineal respecto a las bases F y F. ¿Qué pasa? En este caso sería imposible calcularlo por definición a esta matriz. ¿Por qué? Porque no conocemos la fórmula de la transformación lineal. Este es el caso justo donde nosotros tendríamos que aplicar el teorema. Pero nuestra pregunta va a ser ¿cómo aplicamos el teorema? Supongamos que también nos dan como datos la matriz A respecto a las bases M y M, la matriz P de cambio de base de F a M y podemos sacar, o también nos la dan, la matriz M, la matriz P que va de M a F. Una es la inversa de la otra. Si no nos la dieran, la podemos sacar sacando la inversa. Bien, nosotros sabemos que el teorema nos dice esto, que una A de B2 a B2 se calcula como la P a la menos 1 de B2 a B1 por una A de B1 a B1 por una P de B2 a B1. Pero ahora, ¿quién es B2 y quién es B1? Si yo tengo M y F. Entonces empecemos a identificar. Fíjense, la que a mí me piden es A de F a F. O sea que ya tengo claro que B2 es F. ¿Sí? Entonces, ya sé que acá, esta me habían dado, será la A de M a M. Entonces esta P va a ir de, ya sé que va a ir de F a M. ¿Y qué va a pasar? Entonces esta va a ir de M a F. O va a ser, si yo las estoy sacando porque no me lo han dado como dato, la inversa. Entonces ya con eso sabemos cómo construir estas matrices. Entonces ahora rellenemos. Tengo que colocar primero esta, ¿sí? Tal cual. Luego la primera que me dieron, que es la A de M a M. Y finalmente esta que tengo acá, que es la de F a M. Hacer el producto de las dos primeras y a esa respuesta multiplicarla por esta. Y con eso vamos a obtener esto. Entonces, volvamos a revisar para saber cómo colocar estas matrices. Vamos a colocar la fórmula que nos da el teorema. Abajo vamos a poner lo que nosotros queremos lograr. Y ahora vamos a comparar. ¿Qué quiere decir? Si aquí no tengo B2 y B2, tengo F y F, entonces que B2 es F. Eso ya me permite rellenar acá, que sé que esta P va a ser de F a algún lugar. ¿Y quién es el otro lugar que me han dado como dato? La otra base. ¿Cómo se llama? M. Entonces ya sé que B1 es M. Si B1 es M, entonces esta A va de M a M y esta es la inversa de esta matriz. Si la tengo, esta P a la menos 1 de B2 a B1 es lo mismo que yo diga la P de B1 a B2. Y hemos dicho que B1 es M y B2 era F. Reemplazo con ellas una vez que esto está clarificado y empiezo a hacer el producto. Recuerden que el producto matricial se puede hacer solo de a dos. Hago esta respuesta y a esta respuesta que obtengo la multiplico por esta y finalmente obtengo esta matriz resultante. Estos son los casos importantes en los que se aplica el teorema, en los que yo no conozco la fórmula de la transformación lineal. Y la única posibilidad de encontrar entonces esta matriz respecto a un par de bases iguales, conociendo esta parte de datos, es solo a través del teorema. Es imposible hacerlo a través de la definición.